Buen día, mi nombre es Sofía Santa Cruz y voy a presentar sobre el régimen patriarcal tradicional en la cultura cafetera en Colombia. Entonces, vamos a ver sobre la cultura parcera familiar, el sistema tablón, la participación laboral familiar, la diferenciación entre mujeres, hombres y niños, y los diferentes mecanismos, espacios y formas de socialización. En las regiones cafeteras colombianas predominaban las familias campesinas como núcleo sociolaboral. Estas familias eran generalmente de escasos recursos y contaban con poca mano de obra. Por otra parte, las grandes haciendas cafeteras contaban con mayores recursos y podían contratar mano de obra individual. Entonces, es así que surge la cultura familiar aparcera como un conjunto de relaciones humanas con ciertas características donde predominaban, por ejemplo, las relaciones patriarcales de poder y los roles de género, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito laboral de la época. En general, el patrón cultural de estas familias era asignar el trabajo doméstico a la mujer y el trabajo productivo al hombre. Y podemos dividirlo en estas dos esferas, la doméstico familiar y la productiva y laboral. En la esfera doméstica y familiar, era una forma de familia campesina tradicional, donde cada miembro cumple su rol y el que organiza y dirige las actividades es el hombre, mientras que la mujer se hace cargo de las tareas reproductivas y productivas, y los niños participan en actividades domésticas y también a veces laborales de acuerdo a su sexo. Y la productiva laboral, donde es el hombre quien tiene una relación directa con el administrador de la hacienda y asume la responsabilidad del mantenimiento del tablón y la contratación de mano de obra. Entonces es así como la mujer es responsable, digamos, de la parte doméstica, de los niños y de apoyar a su esposo y muchas obligaciones más, y el hombre es encargado de esa parte productiva y laboral de administrar y trabajar la tierra. Entonces hablamos del sistema tablón, también llamado partija o compañía. Es un sistema de relación sociolaboral en donde hacendados y familias aparceras hacen un contrato. El hacendado da el área y las tierras para las siembras y además suministra las semillas y las herramientas necesarias, y el tablonero hace la siembra y atiende la conservación de los cultivos. El producto de cada cosecha luego se reparte entre hacendado y tablonero en las condiciones en las que se combinó previamente. Las características de estas familias son: eran familias numerosas, de escasos recursos, que no tenían tierras propias, pero que eran excelentes agricultores. Este sistema de tablón es utilizado hasta mediados de los años 70 y obtiene los mejores resultados hacia mediados de los años 30, y contribuyó en gran parte a la formación de la empresa agrícola como la conocían. En estas familias tabloneras es el núcleo familiar quien se convierte en el principal grupo de trabajo. Es por esto que según su género y según su edad, tienen tareas específicas en cuanto a la participación laboral familiar. Las mujeres, por ejemplo, se circunscriben en dos roles, en dos esferas principales. La primera en el ámbito sociofamiliar y la segunda en el ámbito productivo y laboral. En el ámbito sociofamiliar, ellas eran principalmente las madres, las encargadas de la crianza y el cuidado de los niños y de la procreación de la fuerza laboral familiar. Ellas eran consideradas las principales socializadoras de los niños y además de esto realizaban el trabajo doméstico, como el lavado de ropa, la costura, la limpieza, los oficios de cocina, los cuales eran su principal tarea doméstica. Estas labores de crianza, por ejemplo, las hacían ellas con base a sus experiencias con sus padres y con base a la cultura religiosa de la época. En la segunda esfera, la productiva y laboral, ellas tenían mayor participación con respecto a la actividad cafetera. Tenían tareas como escogedoras en la trilladora, alimentadoras del personal, se encargaban de llevarle los alimentos a los hombres que trabajaban. Y además, en el hogar campesino, además de esas tareas que ya dijimos que tenían en casa, eran recolectoras de café, alimentadoras y ayudaban a la cría y alimentación de los animales domésticos y trabajaban en los cultivos de la huerta familiar. Era el apoyo del tablonero. Hacia los años 20 y 30 las condiciones sociales de la mujer eran realmente deplorables. La responsabilidad familiar caía solo en ella y la miseria y las enfermedades se juntaban con la violencia intrafamiliar que vivían y la opresión constante del hombre sobre la mujer.
Eran obligadas además a trabajar en exceso y se pretendía que ejecutaran simultáneamente un sinnúmero de tareas. El grado de explotación era igualmente alto en el sector urbano industrial, o sea, en las trilladoras e instalaciones del beneficio del grano para la exportación. La situación llegó a tal punto que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia planteó la necesidad de mejorar las condiciones de la mujer y especialmente lograr una remuneración equitativa por su trabajo y de un mejor trato en las haciendas. En el caso de los hombres, laboralmente asumían la responsabilidad económica y productiva, mientras que la actividad y la participación doméstica era realmente escasa. En la parte doméstica ellos solamente tenían tareas como ir a conseguir leña y traer agua y un poco de la participación en el trabajo agrícola en la huerta doméstica. Además de esto, en el ámbito laboral ellos hacían tareas como ser tablonero y todo lo que implica la relación con el hacendado y la administración del tablón, ser jornalero, organizador, contratista de la mano de obra, encargado de la compra y venta de las mejoras, y en el ámbito familiar ellos eran las cabezas del grupo familiar y también estaban encargados de la socialización del trabajo agrícola y la enseñanza de las labores a los niños. Su trabajo iniciaba al amanecer y terminaba al amanecer, también como el de sus esposas, y sus descansos se daban solamente a la hora de alimentarse. La mayor parte de todos sus esfuerzos se canalizaban dentro de la hacienda, donde trabajaban tanto individualmente como en compañía y de otros trabajadores y de otros miembros de la familia. En la hacienda los hombres recibían un buen trato y generalmente al finalizar sus labores en la semana iban a beber y a tomar licor en algún lugar. La participación de los niños empieza desde la infancia, cuando tienen que ser socializados. Ellos generalmente en el principio de su niñez están con su madre y aprenden a comportarse gracias a ella y según los roles establecidos para su género y para su edad. Su principal núcleo socializador es entonces su familia y posteriormente será la escuela donde se refuerzan estos valores e ideas sobre género y edad. Durante los primeros años, ellos apoyan las actividades que se dan en y cerca de la casa. Los niños generalmente son capacitados por el padre, lo acompañan y le ayudan sin recibir ninguna remuneración. Entonces, en la casa, ellos generalmente apoyan con las actividades de cultivo, recolección, pastoreo y comercialización, recolección de leña y acarreo de agua. Esto en el caso de los niños varones. Y en la labor caficultora, ellos hacían labores como deshierve, abonada, recolección de café, lavado, descerezado, secado, escogencia y empaque del grano. Es importante señalar que el trabajo infantil en la actividad de la hacienda familiar está realmente inmerso. Todas aquellas actividades que los padres no podían realizar, para los que no alcanzaban a contratar personal externo, eran realizados y apoyados por los niños y las niñas. En el caso de las niñas, ellas eran orientadas por la madre y sus actividades estaban principalmente centradas en ayudar en las labores domésticas. Esto lo hacían desde los 5 años. Su aprendizaje se basaba en su futuro como madre y esposa, y a las mayores se les delegaba, por ejemplo, el cuidado de sus hermanos menores. A la mujer se le enseña que debe subordinarse al hombre y que tiene que servirle. Y aprenden a ser trabajadoras, reservadas y, lo más importante, sexualmente puras. Mecanismos, espacios y formas de socialización. Mediante la transmisión de conocimientos y experiencias, espacios y formas de socialización del sistema de hacienda, se desarrolla entonces un aprendizaje cultural y laboral, específicamente en técnicas y formas de trabajo con la tierra, y además se fomentan los valores que componen la cultura de hacienda. Como vimos, la familia es el principal mecanismo socializador y es un importante mecanismo de producción de fuerza de trabajo, pero como mecanismo de socializador no es el único. La escuela rural pública es un apoyo fundamental a las familias y además de esto, todo su contexto está inmerso en una cultura religiosa de tanto propietarios y trabajadores en que se fundamenta toda la moral de la época.
Además de esto, existen otros espacios de socialización como son la hacienda, la casa hacienda y la fonda o tienda local. En la imagen podemos ver el domus parcelario, que es el espacio físico que habitaban los tabloneros y en el que se desarrollaba todo el contexto familiar de las familias de aparceros. Como podemos ver, también refleja las necesidades materiales, porque las casas generalmente estaban en un estado deplorable, y nos demuestra pues como la carencia con la que vivían estas familias tabloneras. Se compone principalmente de esa casita hecha como en palos y de un pequeño jardín donde realizaban sus cultivos y la crianza de sus animales. Es en esta casita en donde permanecía casi todo su tiempo la mujer y era su principal sitio de trabajo, y se caracterizaba por ofrecer una vida totalmente rústica y carente de muchas necesidades básicas. Como segundo ente socializador tenemos a la escuela pública y a su importante papel educativo. Hacia 1934, la Federación Nacional de Cafeteros implementa una estrategia para crear escuelas en las fincas en beneficio de los trabajadores y auspiciados por los hacendados. La Federación también creó un servicio experimental de café y de organización de granjas en diferentes regiones, en la cual se pretendía educar y mejorar las técnicas laborales y de cultivo. Con respecto a las escuelas, era política de la administración albergar solo a los hijos de los trabajadores para que los niños con edad escolar pudieran asistir en la formación básica primaria. La atención que prestaban los padres con respecto a la educación de sus hijos era variable. Algunos sí les prestaban importancia a la educación, y fue principalmente esto visible después de la violencia bipartidista, pero otros simplemente veían como ideal el trabajo. Entonces hacían que sus hijos se formaran principalmente como trabajadores para sus familias aparceras. El abstencionismo escolar es un fenómeno típico de las regiones cafeteras, en donde el trabajo se relaciona con los valores y procesos en que se desarrolla la socialización de la niñez. Las labores agropecuarias y domésticas asignadas por los padres primaban como la manera de formalizar la niñez en el carácter social, cultural e individual propio de los patrones culturales familiares. Además, la infraestructura local era insuficiente para aquellos niños que optaran por una formación alternativa diferente al trabajo. Otro punto importante es la existencia de los castigos físicos. El niño, al entrar en el colegio, en la escuela, podía tener dificultades para aprender. En algunos casos, los abusos de las normas disciplinarias incluían castigos físicos, ya sea por parte del núcleo familiar o por parte de los maestros, quienes usaban frecuentemente instrumentos que otorgaban castigos aflictivos. Esto impulsó la deserción en la escuela e incluso la deserción en el hogar paterno, y el trabajo fue su única alternativa y salida de supervivencia al mundo real. Debido al aislamiento de las zonas cafeteras, era un problema conseguir buenos maestros. Entonces, educadores con títulos o experiencias pedagógicas eran escasos. En su mayoría, las maestras eran mujeres jóvenes y solteras, sometidas a toda clase de privaciones durante los 6 años de preparación a su oficio, y recibían sueldos ínfimos. En general, la educación implementada por los maestros estuvo alternada por una función estricta, distante y fuerte, basada en los principios católicos y el control de la sexualidad. El castigo físico era una medida para controlar a los niños tanto en la escuela como en la familia. Políticas educacionales y décadas posteriores. A inicios de los años 30 se institucionaliza la granja cafetera como un importante mecanismo de difusión oficial sobre las técnicas y métodos logísticos y de infraestructura en las fincas, y se desarrolla un sistema de diversificación en la finca cafetera. De esta manera se enseñó no solo a plantar café, sino también plátano, hierba guatemala, maní, caña, frijoles y hortalizas. Todo esto con métodos demostrativos acordes al analfabetismo de los campesinos, que sirvieron para la formación de los primeros técnicos cafeteros.
Otra clase de prácticos cafeteros estuvieron al frente de la campaña nacional de conservación de suelos, sobre la cual la Federación tenía puesto todo su empeño. Esta política fue cuestionada debido al creciente daño ecológico causado por la tecnología utilizada. Esta circunstancia no fue ajena en la hacienda, donde es alarmante el deterioro de los suelos causados por el azadón, en la limpieza de los cafetales y el mal aprovechamiento de las aguas naturales. Esto generó circunstancias como la erosión en los suelos debido al uso de este instrumento y hizo que, por ejemplo, se cambiara esta herramienta por el machete. A mediados de la década de los 50, se pretendió, con base a decretos oficiales, que la educación estuviera orientada hacia la escuela rural y hacia el hogar campesino. Es por esto que desde las escuelas y los hogares se transmite al niño el aprecio por el trabajo agrícola y ganadero. El gobierno fomenta entonces proyectos para el establecimiento de granjas, fondos ganaderos, restaurantes, jardines, campañas contra la erosión, centros de salud, casas campesinas, cooperativas rurales y cajas de ahorro. A principios de los 60, el gobierno destinó 60 millones para el mejoramiento del sector rural, dinamizando un plan de extensión rural que se prepara en dos frentes: la educación integral y la diversificación de cultivos. Los mecanismos de propagación de este proyecto pedagógico son limitados y, por ende, el proyecto fracasa durante la violencia. Lo común sigue siendo entonces el abstencionismo escolar. Algunas personas abandonan sus parcelas y se refugian en nuevas fronteras de colonización o en centros urbanos. Se genera un éxodo hacia las ciudades buscando que los hijos no llegaran a ser víctimas de las violencias bipartidistas o para tener mejores condiciones sociales o una mejor educación. Algunas escuelas rurales en esta época quedan en abandono. Durante los 70, el éxodo, la situación económica y el poco interés de los padres en la educación de los hijos aumentan la deserción en las escuelas. Se descompone el sistema educativo en el contexto rural. Hacia los 80, financiado por la Federación, se construye en el Líbano la Escuela La Aurora. Allí trabaja una maestra contratada por el municipio que ofrece instrucción hasta el grado quinto de primaria. La posibilidad de albergue es mayor y las condiciones son óptimas. En los 90 se reduce el promedio de alumnos a causa del impacto de la llamada economía de mercado mundial y la apertura económica nacional. Los caficultores vivían un éxodo rural, las fincas ya no ofrecían las condiciones de vida necesarias para poder pensar en un futuro digno para los hijos. Otro espacio social era la casa hacienda. Ese era el espacio de poder del hacendado, su centro administrativo, económico, laboral, social y cultural. Reflejaba una convergencia entre relaciones que determinaban la diferenciación social y cultural entre hacendados y trabajadores. Era una casa cómoda que agrupaba alrededor de un jardín interior todas sus dependencias y habitaciones, y la parte exterior incluía jardines y pesebreras. En sus bordes estaban las viviendas de madera y palmiche, donde estaban albergados los jornaleros y las familias tabloneras, que formaban un caserío en forma lineal. La relación entre trabajadores y propietarios debía fundamentarse principalmente en el respeto mutuo. Era venerada la figura de autoridad patronal del hacendado y el cuerpo administrativo ofrecía también respeto para el trabajo de los jornaleros. Además, debían cumplir cabalmente con los salarios y los préstamos para mantener el proceso de producción activo. La peonada estaría alerta para ir obediente a la orden de cualquier administrador o propietario. Y en la casa se mantendría el control gerencial sobre la infraestructura y el cuerpo de trabajadores en general. El despacho del hacendado era la oficina, donde se juntaban también mayordomos, capataces a rendir cuentas sobre los peones que habían trabajado durante el día. En los fines de semana, los labriegos eran atendidos para entregarles su salario o para dictarles nuevas tareas. El ambiente religioso y la práctica religiosa son notables en el sistema de hacienda. Este idioma es parte de la jerga cotidiana, se aprende en el espacio y celebraciones tradicionales y se combina con ritos católicos manifiestos en los vestigios de las imágenes religiosas que aún sobreviven. El papel de la religión católica es importante en la orientación familiar y esta determina las normas de comportamiento social. Un ejemplo de esto son estas normas. Los hombres sin religión no podían ser considerados como buenos padres de familia, y la mujer no podría caer en el gusto y la tendencia consumista de prendas de vestir. Estaban muy mal vistas las relaciones conyugales en unión libre,
y era evidente que los hacendados tenían una vocación católica y una práctica espiritual. La hacienda cumplía con el ideal de justicia social en la doctrina católica y había una relación muy cercana entre la práctica administrativa y los fundamentos católicos oficiales. Las prácticas religiosas eran principalmente motivadas por las mujeres. Eran ellas quienes decoraban sus casas y los predios de hacienda con imágenes religiosas que servían de altar en las ceremonias, y así cultivaban su fe cristiana. Las familias hacendadas tenían una relación directa con las autoridades eclesiásticas, participando en la organización de fiestas religiosas junto a los curas que llegaban especialmente para la ocasión. También las familias hacendadas les ofrecían de albergue y les ayudaban a conseguirlo. Un ejemplo de las festividades y celebraciones religiosas, generalmente anualmente se celebraban 14 fiestas religiosas y 4 fiestas civiles, entre las que comprenden, por ejemplo, las más importantes: Semana Santa, Navidad, festividades patronales de la Virgen del Carmen, festivales de San Isidro Labrador, Santo de la Cosecha, un importante santo en los territorios cafeteros porque a él se encargaba el bienestar de las cosechas. El Día Internacional del Trabajo era otro día que se celebraba. Como prácticas religiosas, los matrimonios, bautizos y primeras comuniones eran importantes, y demás días cívicos y patrios. Actos y manifestaciones de fe. Son un conjunto de prácticas amparadas por la fe que buscaban protección divina para seres cercanos o incluso en pro de la producción cafetera, buenas cosechas, como dijimos ahorita el ejemplo de San Isidro. Los creyentes recurren a estos actos de fe como mecanismo de defensa cuando la impotencia humana se refleja. Es así como la invocación de santos y vírgenes se hacía en casos de enfermedad, tragedias personales, incursiones de grupos armados y fuertes inviernos que podían afectar las cosechas. Durante la violencia biopartidista, por ejemplo, fue usual la veneración de imágenes religiosas en las haciendas, acciones que crearon un efecto de seguridad y confianza por parte del personal administrativo de la misma. Cuando los líderes de los grupos armados, por ejemplo, empezaron a reclutar jóvenes para sus cuadrillas, las madres rezaban e imploraban para que sus hijos no resultaran siendo víctimas de estos. Otro espacio importante en la socialización era la fonda. Eran los primeros centros de abastecimiento y comercio, y servían como lugares de albergue, alimentación y descanso de trabajadores y finqueros cercanos. Como una de las más antiguas instituciones del régimen de Hacienda, su funcionamiento reforzaba la posición de centro económico de la empresa. La tienda local favorece un entorno social donde se resaltan valores como la honestidad, honradez y honorabilidad de los compradores, en el que se podía convivir y conocer con las políticas gerenciales del hacendado en un punto comercial y de balance de cuentas. La fonda abastece al personal de ropa, calzado y víveres de consumo común, incluso ofrece avances de dinero. El principio era no obtener ganancias ni pérdidas en la venta de los productos. El espacio era más comúnmente concurrido en los días de pago, donde también se reunían a tomar guarapo, cerveza o aguardiente. Llegaban a reunirse hasta 200 trabajadores. Salubridad y condiciones sociales. Las familias campesinas tenían un estado de salubridad alarmante y había un alto índice de mortalidad tanto en niños como en personas de edad promedio. Esto debido a diversos factores. En principio, la falta de médicos, farmacias y dispensarios que obligaban al uso de remedios caseros que no eran efectivos. Las condiciones climatológicas de humedad y lluvias en la región andina, el bajo estado material de la vivienda campesina, la miseria y la falta de higiene de los trabajadores, y los difíciles y exigentes condiciones de trabajo. Además de esto, epidemias de gripe, enfermedades pulmonares, enfermedades tropicales, anemia, paludismo, bronquitis, fiebre, hidropesia y diarrea, entre otras enfermedades, eran los principales factores que causaban el alto índice de mortalidad. Tratado como un problema de salud público, también podríamos considerar el alcoholismo y la desnutrición debido a que las familias campesinas no se alimentaban con las suficientes proteínas y calorías que necesitaban para obtener una buena nutrición. En la tabla podemos ver las causas de mortalidad registradas en Santa Teresa, que son
similares a las que se presentaban en la región cafetera en general. Y podemos ver que enfermedades como la bronquitis, la diarrea, la fiebre, la hidropesia, los problemas en el hígado, las lombrices y los partos, entre otras enfermedades, eran las principales causas de la mortalidad en la época. Las haciendas cafeteras además eludían la obligación de atender a los trabajadores enfermos. Las curaciones que realizaban eran insuficientes y se basaban en hierbas medicinales, en curanderos regionales, en parteras o en la misma fe religiosa. El alto índice de mortalidad hizo que la Federación desarrollara políticas para mejorar las condiciones de higiene en las haciendas, con el propósito de que las empresas lograran proveer a los trabajadores de servicios médicos y de medicinas gratuitas. Además, como ya dijimos, la desnutrición era una causa frecuente de mortalidad, dado a los consumos calóricos y proteicos que necesitaban. Y en estas condiciones de miseria, abandono, desnutrición y las olas de violencia que experimentaban en esa época, que también causaba a propósito un alto índice de muertes, la única esperanza de los trabajadores y empresarios eran los métodos tradicionales de curación. No obstante, ya con la adopción de los reglamentos internos del trabajo por parte del Ministerio del Trabajo, se garantizaron ciertos derechos de asistencia social y médica patrocinados por la Hacienda y del mismo modo, con el apoyo de instituciones del Estado, años después se iniciarían campañas de atención y prevención de salud. Estas son las referencias y aquí están los créditos. Para el curso El café en la historia de Colombia, el profesor Renzo Ramírez Vaca y el Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Muchas gracias.